Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de En Profundidad. El emprendedurismo Sí. es distinto del negocio. Es un negocio de soluciones que son conocidas. Necesito un corte de pelo, voy a la peluquería y me cortan el pelo. Tenemos una visita de lujo y con muchísima experiencia en el tema, Margarita Kiwis. En el mundo de los startups es algo distinto porque es inventar o descubrir soluciones para problemas nuevas. Es directora del Laboratorio de Innovación por la Paz y es la directora del programa Ecoemprendedores para alumnos en la sostenibilidad también de la Universidad de Stanford. Necesitamos esos emprendedores para inventar una solución que no existe. Fue reconocida como una de las 100 latinas más influyentes de Silicon Valley. Es el papel de las universidades conocer, creer el mundo de ideas, de conocimiento, de innovación. ¿Cómo estás, Margarita? Muy bien, gracias. ¿Bien? Sí. Bueno, nos encontramos en la ciudad de La Plata por primera vez. Sí, claro. ¿No? Y es una ciudad bellísima. Es una ciudad bellísima y es una ciudad universitaria. Sí. Es una ciudad donde vienen muchísimos chicos de muchísimas partes del país y del exterior también y que se quedan aquí en la Universidad de La Plata. Hoy vamos a descubrir un poco más este mundo del emprendedurismo. Contanos para todos, para los que son de la universidad y para los vecinos y vecinas que bueno, no están dentro de las aulas, ¿de qué se trata este mundo? El emprendedurismo es distinto del negocio porque hay negocios en cualquier pueblo, en cualquier ciudad. El negocio de corte de pelo, el negocio del almacén, todo. Pero eso es un negocio de soluciones que son conocidas. ¿Sabes? Necesito un corte de pelo, voy a la peluquería y me cortan el pelo. Es muy sencillo, pero en el mundo de los startups es algo distinto, porque es inventar o descubrir soluciones para problemas nuevas. Bien. ¿Sabes? No hay solución. No puedes ir a la tienda, no puedes ir caminando al centro a buscar una solución, porque no hay. Entonces necesitamos esos emprendedores para inventar, para hacer de nuevo una solución que no existe. Bien, ¿y cómo es, para detectar, ¿no? los faltantes, estas soluciones que tenemos que buscar ante problemas nuevos? ¿Cómo es el camino de un emprendedor o emprendedora? Pues sabes, como el flujo es como empieza con las universidades, de veras, porque las universidades son los lugares donde hacemos investigaciones y es donde sembra nuevo conocimiento del mundo, ¿sabes? Que vas analizando, ¿no? Analizando las sociedades, de todo. Cómo van repercutiendo distintos temas. Ajá. Es el papel de las universidades, conocer, creer el mundo de ideas, de conocimiento, de innovación, y los estudiantes son como tienen dos papeles, los recipientes de ese conocimiento y trabajan con los profesores para crear más conocimiento del mundo. Excelente. ¿Sabes? Margarita, en esto tiene mucho que ver seguramente, por supuesto con la investigación, pero la extensión universitaria, ¿no es cierto? La extensión universitaria, ese lazo que hay con la comunidad, ese entreaprendizaje que hay y el contacto directo con la comunidad. ¿Sabes que como 40, 50 años pasados no era el papel del universitario? Era nomás conocimiento, educar la nueva generación de líderes, de negociantes, eso. Pero en estos 40 años, especialmente estos 20, 30 años, ha cambiado. Donde la universidad tiene este concepto de, ¿cómo se dice? Triple helix. De academia, industria y... Academia, investigación, extensión. Sí. Esos son los pilares fundamentales. Sí, y eso es nuevo.
Es una nueva idea de los 20, 30 años. Claro. Y la universidad no es, como se dice en inglés, la torre de... La torre de marfil. Sí, no, ha cambiado, está entregado con la comunidad. Exacto, ya no son más los investigadores y los legos, sino que es los investigadores integrados también dentro de la comunidad, parte de la comunidad, por supuesto. Claro, y eso ha cambiado. Entonces, ¿qué pasa en la universidad? Tiene como es una continuación entre la universidad, los estudiantes que se aprenden algo nuevo. Tal vez tiene un clásico, tiene un proyecto. En Stanford tenemos tantas clases que son proyectos. Bien. Vas a investigar un problema. Vas a ir al campo, a otro país. Tenemos clases en Stanford donde los estudiantes tienen, hay como organizaciones. Prácticas en organizaciones, tal vez. Pero como las no lucrativas, non-profits. Sí. Ellos vienen con un problema. Como en la India, cuando las mujeres tienen sus hijos y no tienen incubadoras y necesitaban inventar una alternativa que era como un nuevo sistema para... Pero era como una invención apropiada de ese contexto, porque no necesitan como luz, no necesita algo, muy... A lo que te referís, Margarita, es que justamente estas invenciones se adaptan al contexto, ¿no? Sí, claro. Donde justamente surge una necesidad, surge un problema y bueno, y ahí está el papel de los emprendedores, detectar esas necesidades para, generar nuevas ideas, nuevos proyectos, claramente teniendo en cuenta el contexto, los alcances del lugar, ¿no? De la zona. Y la universidad enseña a los estudiantes modos de pensar para inventar. Como tenemos modos como design thinking, behavior design, muchos métodos de buscar soluciones. No es solamente técnica, pero una solución que es relevante a la sociedad, a la cultura, a los comportamientos de la gente que va a utilizar esa solución. Bien. Margarita, ¿y cómo es las diferencias, ¿no? Tal vez que si hay y cuáles las podemos mencionar del mundo del emprendedurismo en los países latinoamericanos con Estados Unidos. Vos sos de Estados Unidos, tenés muchísima experiencia también en otros territorios. ¿Qué diferencias podemos mencionar? O aquí mismo, si no, Estados Unidos y Argentina. Sí, pues en los Estados Unidos y en Silicon Valley en particular, es una cultura que tiene mucha tolerancia al riesgo. Al riesgo. Y sabes, y lo puede hacer porque es una cultura y un ecosistema que tiene muchos recursos. Claro. No es solamente recursos financieros, pero recursos de conexión, de redes, de conocimiento. Todo eso es muy intenso en Silicon Valley. Cuando voy de fuera de Silicon Valley, la primera cosa que me fijo es que las culturas son más cerradas. Bien. No tienen tanta confianza. En Silicon Valley, si quieres hablar con alguien, nomás lo tocas en LinkedIn. Hey, ¿tienes tiempo para ir para un cafecito? Tengo una idea. Y la mayoría del tiempo, la persona va a decir sí. Que sí. Pues después de la pandemia es un Zoom call. 30 minutos en Zoom. Sí, claro. Dígame tu idea. Y en Stanford en particular, si tienes una idea nueva, no hay crítica. Es imposible, nunca vas a tener éxito. No, es el opuesto. Tienes una idea, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo apoyar? ¿Cómo puedo abrir una puerta? Y en otros territorios... Y en otros territorios no tanto. Es como son más reacios o por ahí también puede ser un miedo, ¿no? Un miedo al cambio, un miedo a tecnologías nuevas. Sí. ¿Qué es lo que detectás y cómo lo ves? Pues como he trabajado mucho en Europa. Bien. Y también la cultura es, pues, ¿sabes? Como quieren los beneficios de lo nuevo, pero
como cuando trabajé como en Alemania, dijo, queremos estar así como en el bleeding edge de la innovación. Quiere todo nuevo. Sí. Pero necesitas traer prueba que ha tenido éxito en otros lugares por 10 años. Claro. Entonces no es innovación. Si vas a hacer algo nuevo, tienes una tolerancia de cambiar. So, tienes que cultivar una cultura que es más flexible, que tiene curiosidad. Vamos a hacer un experimento, a ver, y si no sale bien, pues todavía tenemos nuevo conocimiento. Exacto. So, para fallar no es algo de vergüenza, pero es un proceso de descubrimiento, de conocer lo que toca, lo que no toca, y eso es una inteligencia colectiva. Exacto. Un accionar colectivo también. Sí. ¿Y cuáles son tal vez los problemas más urgentes de las organizaciones que se pueden detectar, pero basados por ahí en nuestro territorio, ¿no? En América Latina, Argentina? Sí. ¿Cuáles son los problemas que surgen? Para mí, estoy explorando y conociendo LATAM. Y lo que veo es que, como estoy en México, y en México las empresas grandes están controladas por familias. Y las familias son muy, muy conservativos. Sí. No quieren cambiar. Hicieron su fortuna en herramientas o los bosques o lo que sea. Y eso es lo que conocen y no quieren cambiar. Pero los hijos y las hijas dicen, es un nuevo mundo. Claro. Necesitamos innovación para responder por el cambio del clima. Exacto. Bueno, justamente la agenda climática está presente, ya estamos viviendo transiciones energéticas, bueno, sin ir más lejos, inundaciones, huracanes, el clima ya nos está golpeando la puerta, hay que justamente atender esas demandas, esas necesidades, ¿no? Como sociedad. Sí, claro, y es una cosa si tú dices, yo no quiero cambiar. Pero el clima va a forzar que todos cambiamos nuestros comportamientos, nuestros hábitos, como nos alimentamos, como sembrar alimentos. Todo, va a tocar todo. Entonces necesitamos una mentalidad de curiosidad, de invención, de adaptar. Y eso es congruente con ser emprendedor. Y además, una cosa, Margarita, el hecho de tener una cabeza por ahí abierta en el sentido de aceptar algunos cambios no implica que van a cambiar las raíces, ¿no? No, claro, las costumbres, las raíces, porque tal vez es un miedo a eso, ¿no? A perder la identidad. Claro, claro. Como estás, el chiste o la broma en los Estados Unidos es que no tenemos cultura, ¿sabes? Claro. Es una cultura muy infantil, porque el país no tiene muchos años. Claro. Menos de 300 años. No es como estar como en Holanda o en Francia, tiene mucha más historia. So, la cultura es así. Pero en LATAM hay tantas culturas tan bellas. Y creo que para mí lo que me interesa es el emprendimiento y innovación que tienen raíces únicas, que tienen raíces de indígenas, que tienen raíces de una sabiduría del terreno, que son los que más van a saber poder complementar una innovación justamente con sus costumbres, con las creencias también. Eso que vos mencionás, Margarita, de las costumbres indígenas. Vos venís de una raíz, tenés raíces indígenas, tu papá, ¿no es cierto? Sí. Bueno, era indígena, contanos. Y van a hacer ahora un curso con la comunidad COM, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es esto, no? ¿O qué expectativas tenés? O si ya has tenido otras experiencias con otras comunidades indígenas. Pues creo que tienes que, primero,
mucho respeto a la comunidad. La comunidad tiene sabiduría y expertise en sus costumbres, en su modo de vida. Tienen tanta sabiduría y el error que hacemos de Silicon Valley es un error como una mentalidad colonial. Sabemos todo y tú sabes nada. Tenemos la solución y tú eres el sujeto de la solución. Es una dinámica de poder que tiene que cambiar. Que bueno, es parte de la historia, ¿no? Latinoamericana, cuando nos vinieron con la imposición de otras culturas. Sí. El tema de eso es delicado también para trabajar. Y para mí no tengo interés en eso, no tengo interés en una imposición de innovación, sino una complementación. Una complementación con todos los partidos son iguales. Exacto. Es muy interesante esto que estás diciendo, Margarita, y si volvemos al área de la universidad, ¿no es cierto? Nuestra universidad pública aquí en Argentina es muy importante. Tiene un prestigio muy elevado, no solo en el país, sino también en Latinoamérica. Y cómo defender, ¿no? Cómo defender la educación pública a través del emprendedurismo. La Universidad de La Plata viene y tiene antecedentes con incubadoras, Minerva, Usina de Ideas, de la Facultad también de Ciencias Económicas, pero ¿cómo ves, no? ¿Por qué se eligió la Universidad de La Plata para tu experiencia, para tu visita también? Pero yo creo que el papel, el rol de la universidad es para levantar todos. Para mí, porque yo era la primera generación ir a la universidad, cambió mi vida. Y entonces cambió la vida de mis descendientes. Porque tener una educación, porque como mi mamá... ¿Qué era tu mamá? ¿Qué se dedicaba? Pues era ama de casa. Ama de casa. Y tu no papá? tenía, y él trabajó en la construcción. Bien, obrero. Ok, muy humilde, trabajador. Mi papá acabó con la secundaria cuando tenía 30 años. Claro. Porque dejó de trabajar los 15 años porque para trabajar. Comenzó a trabajar a partir de los 15 años. Y luego a los 17 fue al ejército. Claro. Y con esa interrupción no podía acabar sus estudios de la secundaria. Exacto. Pero mi mamá, ella fue hasta los 14 años y nunca fue a secundaria. Hasta como 50, 60 años, regresó. Tuvo la oportunidad para ir y agarrar su diploma de secundaria. Y tenía tanto orgullo por eso. Para tener una hija, ir a Stanford, era como ir a la luna. Exacto. Bueno, era algo raro. Bueno, yo acá tengo unos machetes de algunos recorridos, pero bueno, vos te graduaste en 3 años, ¿no? En la escuela secundaria. Sí. Pues tenías mucha prisa. ¿Qué querías hacer, Margarita? Pues estudié la ingeniería petrolera. El petrolero. Y, ¿sabes? Cuando fui a Stanford, mi papá me dijo, vas a estudiar, vas a ser ingeniera. Y digo, ok. Pero no supe que había tanta especialidad de ingeniero. Entonces pensé, hay muchísimas ingenierías. Sí, mecánico, químico, de todo. Y decía, pues, ¿cómo voy a escoger? Claro. Y como tener raíces muy humildes, económicas, pues escogí la especialidad donde el salario era lo más alto. Claro. La industria petrolera. Exacto. Así es. Porque cuando vas a ir a la universidad es mucho costo para los padres. Necesita, no tenía el lujo de estudiar arte. No podía hacer Necesitabas garantizarte, ¿no? La salida laboral, el ingreso. Claro. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Tus primeros trabajos? Pues trabajé con Getty Oil, que no existe, y era un trabajo muy duro. Ser petrolera, estar mujer, ¿no? Mujer, no. No había mujeres. Era interesante. Y luego... ¿Te discriminaron, Margarita?
Un poco, tenían expectaciones muy bajas. Claro. Y no querían las mujeres en ese lugar. Y luego cambié y me entré en la tecnología. Y era en los primeros años de la revolución tecnología de las computadoras personales. IBM PC, todo en esa época. Y era interesante porque no había resúmenes para ese tipo de trabajo. Claro. Era tan temprano en esa revolución. Muy nuevo, muy reciente. Muy reciente, que no había expertos. Claro. Y entonces te podías meter en esa industria. Y luego cambiaron a Internet y era la misma cosa otra vez. No había gente que tenía 20 años trabajando en el Internet. So, para mí, la lección era con la tecnología es ponerme en cada revolución, cada evolución de la tecnología, ponerme allí. Estar siempre a la vanguardia, ¿no es cierto? Sí. También. Los budistas dicen que es importante tener la mente de beginner's mind, que no sabes nada y siempre entrar con una mente muy abierta porque no sabes. Y eso es mi carrera. Siempre estar en la primera de algo nuevo. Y estamos ya en la época de IA. Exacto. ¿Cómo nos encuentra al mundo emprendedor la inteligencia artificial? Es de gran ayuda, también obviamente es de experimentación. Sí, pues va a tener un impacto muy grande. Todavía no sabemos cómo. Hay mucho diálogo de va a ser bueno, va a ser malo, va a ser esto, va a ser eso. Y sabes que va a ser todo. Y hay mucho miedo también, ¿cierto? Claro, con razón. Con razón, porque va a ser algo muy disruptivo. No sabemos claramente cómo, pero va a ser. En esto justamente del reemplazo con algunas tareas laborales, también genera mucho temor que la inteligencia artificial empiece justamente a ocupar lugares que lleva un montón de formación, ¿no? De llegar a tener. Pero con cualquier revolución de innovación, tiene como 20 años, 30 años. Claro, las etapas. Sí, para que la distribución de la innovación toma décadas. Exacto. Y con la IA, pues tal vez va a ser muy, muy, muy rápido. ¿Sabes qué? Todavía estoy esperando la realidad virtual. Porque tenían muchos anuncios en los 90s y luego mucha expectación y luego nada. Y luego otra vez una nueva generación lo descubre. Otra vez y luego nada. Estas cosas toman tiempo. Y hay unas industrias que están siempre así en el bleeding edge, pero hay muchas más industrias que son más tradicionales y la innovación es más lento. Margarita, la innovación en las aulas, en los laboratorios, en el ambiente académico universitario, hace que los investigadores, por ejemplo, de hoy en día puedan empezar a ser dueños de sus propias empresas, ¿no? Con esto que acá en La Plata ya hace un tiempo que se viene trabajando, las empresas de base tecnológica con origen en la universidad, es poner al sistema científico local en un lugar primordial también. Los chicos o chicas que están empezando a decidir su futuro, bueno, es decir, puedo emprender en mi país, puedo estudiar ciencia y aplicar también a una problemática local. Lo que me fascina es que ser emprendedor no es solamente ser emprendedor de software. Claro. ¿Sabes? Era eso el arquetipo como de Mark Zuckerberg, ¿sabes? Estás con tu hoodie. Pero no, ya hay papeles para científicos, ser emprendedores, agricultores, ser emprendedores. Cualquier disciplina puede ser emprendedor.
Y que justamente un proyecto, al tener multidisciplinaridad, es más rico. Sí, ¿no claro. es cierto? Acá en las experiencias de, por lo menos de usinas de ideas, son proyectos donde participan chicos de las facultades, bueno, de económicas, pero de artes, diseño, comunicación, ingenierías, y ahí se conforma un grupo que justamente esa es la fortaleza, ¿no? Sí. Que tiene la multidisciplinaridad. Sí, y otra vez, la universidad es como es el contexto y como the container, el contenedor. Sí. Estoy inventando palabras en español para esa posibilidad, porque tienes gente de muchas disciplinas trabajando juntos, Exacto. poniendo las cabezas juntas para inventar. Y eso creo que es un tiempo de mucha posibilidad. Y también si seas agricultor y tienes una charla con alguien que es científico o tiene mucho conocimiento de software, esas ideas, porque como yo no conozco software, pero tú puedes programar, y yo hablo de mis problemas y digo, tengo una idea. Y eso es donde pasa el mágico, ¿sabes? De ser emprendedor. Porque estas disciplinas pueden apoyar, todos. Y eso es algo único en el contexto de la universidad. Es más difícil de encontrar en la comunidad, porque necesitas algo o alguien o algo organizar y atraer todas estas disciplinas. O sea que la universidad es un semillero, claramente, sí, ¿no? Sí, sí. De emprendedores, y que tienen iniciativas con un impacto en la sociedad, un impacto real, un impacto donde el breve camino del emprendedor surge una idea, se arma un proyecto, se justamente reúnen personas con distintos conocimientos y luego termina poniéndose en práctica, ¿no? En la sociedad. Y la universidad es un recurso para la sociedad. Si tú tienes un problema, puedes ir a la universidad a tocar a un profesor. Dije, tengo un proyecto para tus estudiantes. ¿Me pueden apoyar con este problema? Tengo esta situación. Es un recurso para toda la gente. No quiero que la gente no piense que hay una pared entre la universidad y la comunidad. No. Bueno, ahí el rol de la extensión. Sí, ¿no es cierto? claro. Pero es algo que es un recurso para todos. Y es un cambio de esa relación. Porque antes había la torre, pues ya no tenemos la torre. La universidad es un miembro de la comunidad. Bien. Margarita, en un país, vuelvo a hablar un poco sobre el territorio latinoamericano, ¿no? Son países muy sufridos también por la historia, esto que decíamos al comienzo del programa, que hemos sido colonizados, que nos han impuesto culturas y demás. En un país como el nuestro, como Argentina, que es un país muy castigado, ¿cómo es emprender un proyecto? ¿O qué consejos podés dar? ¿Acercarse siempre a la universidad o también se puede emprender por otros caminos? Pues claro, se puede aprender de otros caminos. Es como se dice la escuela en inglés se dice the School of Hard Knocks. Es la escuela de golpes muy fuertes. ¿Sabes? Y todos tenemos esa experiencia en la vida. Aprendimos por los libros y luego tenemos en la calle está la realidad. De la realidad. Sí, y siempre necesitamos tener un pie en los dos mundos. Exacto. Porque creo que los mejores emprendedores tienen un conocimiento profundo del problema. Por experiencia, por ¿cómo se dice en inglés? The lived experience. Para tener eso, no es un problema que descubrí en Google,
y hice todas mis investigaciones por la computadora y leí estos papeles y luego ya entiendo todo. No. Sin irnos tan lejos, con el tema de la pandemia, también se notó cómo la universidad, por lo menos todas las universidades, pero la Universidad de La Plata estuvo también con un trabajo muy intenso. Estuvo trabajando, por ejemplo, surgieron 2 vacunas contra el coronavirus de las 4 del país. 2 son proyectos de universidad. Se hicieron kits también para detectar el virus. Estuvo muy activa la universidad en momentos donde estábamos todos encerrados. Entonces ahí justamente se ve, es un ejemplo más, ¿no? Donde se puede ver el problema y la solución que se necesita de manera urgente, más allá de, por supuesto, la investigación. O sea, las vacunas tienen años de investigación, pero en este caso fue a un ritmo acelerado y con éxito. Sí, porque la pandemia era algo que creo que abrió muchos ojos. Claro. Que es posible cuando tienes urgencia. Exacto. Cuando necesitas, como antes. Ante una demanda hay una respuesta. Sí, como antes, como el concepto de telemedicine, era como, pues en el futuro, no sabemos, pero un día tal vez puedes hablar con tu doctor por, FaceTime o teléfono o algo, pero no hoy día. Claro. Y con la pandemia cambió así, ¿sabes? Porque era una urgencia. Y creo que es esa mentalidad que, ¿sabes? Podemos mover montañas si necesitamos. Exacto. Y rápidamente. Margarita, estamos llegando al final del programa. Hablamos sobre un montón de cosas y muy, muy interesantes. Tal vez algunas palabras finales, algunos consejos para los más jóvenes que están entrando a la vida universitaria, para que se acerquen, ¿no? a este mundo, a este ecosistema del emprendedurismo. Pues para mí, cuando yo fui a Stanford a 17 años, no supe cómo el impacto en mi vida. Ir a la universidad, las conexiones, las ideas, lo que aprendí, pues ya es viejo lo que aprendí. Pero estar en un contexto de posibilidad, eso está adentro de mí. Y como mi carrera he tenido muchas etapas, si alguien me dijo cuando tenía 17 años, ¿sabes que vas a hacer esto y eso y aquello? O sea, ¿cómo? ¿Cómo se va? No tengo idea cómo hacer eso. Si alguien me dijo el año pasado, ¿sabes que vas a vivir en México y vas a hablar con inversionistas que tienen interés en climate tech? ¿Qué? ¿De veras? Claro. Era inimaginable. No, y estamos en este mundo que todo está cambiando. Entonces necesitas flexibilidad y un deseo y una habilidad de aprender continuamente en tu vida. Bien. Y creo que universidad te da esa fundación para aprender. Seguro, las herramientas que uno adquiere en la universidad, uno las pone en la práctica, en la diaria. Así que bueno, muchas gracias, Margarita. Esperemos que te guste más la ciudad de La Plata y que vuelvas una vez más. Claro, me encanta. Gracias. Gracias a vos. Y gracias a ustedes por estar del otro lado de la pantalla de un LP TV. Nos reencontramos en el próximo programa de En Profundidad.